Muy bien, como decimos siempre, bienvenidos todos a emunahoy.com, bienvenidos los que están acá, los que se van a conectar después, los que van a escuchar esta grabación en otro momento, en alguna otra plataforma. Estamos estudiando Pirkei Avot, habíamos empezado a ver la semana pasada la primera Mishnah del cuarto capítulo, no la terminamos de ver, así que hoy yo voy a hacer una pequeña refrescadita no voy a repetir todo porque si no, no vamos a avanzar más, pero por lo menos vamos a hacer una refrescadita de los conceptos principales que vimos en relación a esta Mishnah y si Dios quiere vamos a poder avanzar un poquitito también. ¿Se acuerdan de esta Mishnah en nombre de Benzomá? Él dijo quién es sabio y él nos empezó a dar algunas pistas. Él dijo, el que aprende de toda persona, como está escrito, de todos mis maestros he adquirido inteligencia. Ese es un versículo que dijo el rey Salomón en el Teilim. Y él preguntó también quién es fuerte o valiente. Y contestó, el que controla su instinto del mal, como está escrito, es mejor el que no se apresura en enojarse más que el valiente. Y quien domina su espíritu más que el que conquista una ciudad. Acá, hoy, si Dios quiere, vamos a avanzar un poco. Él acá está dando dos coordenadas, está dando dos pistas. Está hablando del que está buscando quién es el fuerte. Y él dice, mira, tenés que saber que el que no se apresura en enojarse, el que es lento para enojarse, ese es mejor que el valiente. Pero a su vez, el que domina su espíritu es más que el que conquista una ciudad. Nos está marcando que hay escalas, ¿no? Como decimos siempre, en todo hay niveles, hay escalas, no es todo lo mismo, no es todo lo mismo. Entonces, avancemos. Después él pregunta quién es rico y él contesta el que es feliz con su parte, así como está escrito, cuando comas del esfuerzo de tus manos, feliz serás y será el bien para ti. Feliz serás en este mundo y será el bien para ti en el mundo venidero. Acá también él está dando una pauta donde en general podríamos pensar que la riqueza no tiene un impacto en el Olam Abba, en el mundo venidero. Podríamos pensar que la riqueza, y tiene lógica, que está, digamos, limitada a este Olam. Y Benzomá nos está diciendo que la persona que puede ser feliz con su porción, con su parte, como empezamos a ver la semana pasada, esa felicidad tiene consecuencias en este mundo y en el mundo por venir, en el mundo que, digamos, Besat Hashem, después de los 120 años vamos a experimentar. Entonces, también es un concepto que tenemos que entender. Es decir, él nos quiere transmitir que la persona tiene que saber vivir. Hay que saber vivir. Y que de acuerdo a cómo viviste en este mundo, también va a ser tu tránsito hacia el mundo venidero y tu estadía en el mundo venidero. ¿Se acuerdan este concepto que estudiamos en otras oportunidades? Mucha gente piensa que el Olam Abba o el Gan Eden es un lugar que está ahí y uno, en el mejor de los casos, llega y lo disfruta. Y los jajamim dicen que no es así, no es un resort que está ahí y ya está, digamos, diseñado y entonces cada digamos, pasajero nuevo o habitante nuevo viene y lo habita, sino que el Olam Abba, el mundo venidero o el Gan Eden, no es exactamente lo mismo, pero no importa, para lo que queremos estudiar podemos tomarlos como sinónimos. Dice, eso no es algo común para todos, cada uno se lo construye a su Gan Eden, cada uno se construye su Gan Eden. No pienses que el Gan Eden del vecino va a ser el mismo que el tuyo. No, no es el mismo. Todo tiene que ver con cómo te lo construiste. Por eso tiene acá Benzomá nos está diciendo que el concepto de la riqueza también tiene un impacto en el mundo venidero. ¿Por qué? Porque tiene un impacto con cómo la persona en definitiva vivió en este mundo, se está construyendo su propio Olam Abba para después de los 120 años. Estoy haciendo por lo menos un repaso de lo que estudiamos la semana pasada. Algunas cosas que estoy diciendo no las estudiamos, pero vamos a ir agregándole algunas capitas. Acompáñenme. Después él pregunta, ¿quién es honrado?
Y contesta, el que honra a las personas, como está escrito, pues a quienes me honran honraré, más a los que me desprecian serán maldecidos. Bueno, este sería el texto. Empezamos a ver la semana pasada. Yo espero que se acuerden un poquitito. Vimos algunas ideas que tienen que ver con la novedad del mundo judío, ¿no? Tienen que ver con la diferencia de la mirada secular con la mirada, digamos, espiritual que nos trae la Torá. Y se acuerdan que dijimos que si le preguntamos a la mayoría de las personas que definan a una persona sabia, la mayoría nos van a decir, bueno, un premio Nobel, un autor de determinados libros, el autor de alguna teoría nueva, algo revolucionario, alguien que hizo un aporte, digamos, si se quiere, intelectual. Más bajo alguien va a decir, bueno, un titular de cátedra, un jefe de departamento de alguna institución académica. En fin, vamos viendo que la Torá no camina por ese, digamos, caminito. Fíjense, si también preguntamos o tratamos de saber quién es el fuerte, ¿qué contestaríamos? Generalmente vamos a contestar o gente que tenga fortaleza física o gente que tiene poder para manejarle la vida a otras personas, digamos, o inclusive poder bélico, ¿no? También como para manejarle la vida a otras personas. Y lo mismo, si preguntamos, habíamos visto quién es el rico, a la mayoría de la gente va a decir, bueno, agarremos la lista que hacen las revistas especializadas en evaluar, digamos, fortunas, en evaluar riquezas, y vamos a decir, bueno, los que están en las 5 primeras posiciones son los más ricos del mundo, y después vienen estos y este, entonces el rico es el que está más arriba que el otro en esta escala que elabora esta revista especializada. Y por último, si preguntamos quién es el honrado, y bueno, la respuesta va a ser, bueno, el que recibió distinciones, al que le dieron medallas, premios, plaquetas, aplausos, aplauso, medalla y beso, como se decía siempre. En fin, esto es lo que la mayoría de la gente entiende por alguien que es honrado. Entonces, vamos a ir rápidamente. Lo que vimos la semana pasada es que la perspectiva de la Torá es absolutamente distinta. La perspectiva de la Torá se destaca de tan distinta que es en relación a la del mundo secular. ¿Por qué? Porque vimos que el sabio no es el que enseña o el que transmite conocimientos, sino el que los desea, el que anhela adquirir el conocimiento o la sabiduría. El poderoso, de acuerdo a la mirada de la Torá, no es el que regula la vida de los demás. El poderoso, sino es el que controla sus propios impulsos. Ese es el poderoso. No piensen que el poderoso es digamos, el que puede manejarle la vida a otros. Y, digamos, en la misma dirección surge que el rico no es el que más tiene, sino el que está contento con lo que tiene. Y ahí creo que nos va dando una pista y vamos entendiendo por qué justamente en esa parte de la Mishnah él dice que el impacto es en este mundo y en el mundo por venir. ¿Por qué? Porque como estudiamos en otras oportunidades, y es un concepto tan importante que lo tenemos que repetir, la persona que se queja, la persona que no está contenta, que siente que el mundo le debe, que la comunidad le debe, que el jefe le debe, que el marido o la esposa le debe, que siente que él debería tener más. En definitiva, hay un problema de emuná ahí atrás. El problema de emuná es un problema serio espiritual, que es que él piensa o entiende que Hashem se equivocó. Entonces, ahora lo entendemos a la inversa. La persona que sí está contenta con lo que él tiene, independientemente de que sea mucho o poco, la persona que alcanza ese nivel, alguien puede pensar que es más fácil estar contento con lo que uno tiene cuando uno tiene mucho, pero no funciona así. El Talmud ya dice, el que tiene 100 quiere 200 y el que tiene 200 quiere 400, y el Talmud termina con una conclusión que dice
que nadie se va de este mundo, o la mayoría de la gente no se va de este mundo ni con la mitad de lo que hubiese querido tener. Entonces, saquémonos la idea de la cabeza de que esto de poder aceptar y estar contento con lo que uno tiene eh, está vinculado con la magnitud de lo que uno tiene. No, no pasa por ahí. Eso está vinculado con un trabajo espiritual, con un trabajo de entender que Hashem no se equivoca, que Hashem maneja el mundo, que Hashem a cada uno le da los recursos que necesita para que él cumpla la misión que él tiene, que no todos tenemos la misma misión y no todos vinimos a este mundo a hacer lo mismo, que no hay un precepto que diga te enriquecerás, que tampoco hay ningún problema con tener, digamos, una situación holgada, pero, digamos, Benzomá lo que está diciendo, dice, la persona que puede alcanzar ese nivel de estar contento con lo que tiene, dice, se está construyendo un Olam Haba premium. ¿Por qué? Porque, bueno, él está caminando con Hashem. No es una actitud de conformista, no es una actitud para nada conformista, es una actitud de aceptar lo que él recibe de Hashem y entender que Hashem es el que mejor sabe lo que él necesita, y si le dio en esta medida es porque esta es la medida que él necesita para hacer los desafíos que él tiene que hacer, y punto. Y no se está quejando, no se está lamentando, y no está envidioso, y no está celoso, y no tiene la cara torcida, y está feliz y está contento, y dice, bueno, se está construyendo un buen Olam Haba porque está caminando con Hashem ya en este Olam Haba. O sea, esa idea también es muy importante que la reforcemos. No es que vamos a ir a un lugar que está, vamos a ir al lugar que nosotros fuimos capaces de construir con nuestras acciones y con nuestras actitudes en este mundo. El mundo venidero se construye en este, no es que cuando llegamos allá ya no hay manera de construirlo. Se construye con Torah Mitzvot, se construye con actitudes. Esta es una actitud de estar contento con su parte que ayuda y mucho a construir el Olam Haba. Y por último, para terminar de por lo menos presentar los cuatro casos que plantea la Mishnah cuando habla de quién es el honrado, la novedad es que el honrado es el que honra a los demás, no es el que recibe más honores. Desde el punto de vista de la Torá, la persona más honrada es justamente el que honra más a los demás. Y lo vamos a ver un poquitito más en profundidad. Entonces, de vuelta, estoy tratando de repasar rápidamente, pero para ponerlos en tema. Cuando él dice, ¿quién es el sabio? Dice, aquel que aprende de toda persona. ¿Se acuerdan que estudiamos? Hay muchas personas que tienen como una resistencia a estudiar con alguien si no tiene el mismo nivel de educación, de formación, de pergaminos, y si tienen opciones, prefieren estudiar lo que se dice con el titular de cátedra en lugar de con un ayudante o con un docente que está dando sus primeros pasos. Acá la definición, digamos, nos da una pista gigante. La definición de sabio no tiene que ver por la acumulación de conocimiento, ni tiene que ver por la transferencia de conocimiento que él hace a los demás. La definición de sabio, de acuerdo a la Torá, es aquel que quiere ser sabio, aquel que le importa, aquel que tiene esa actitud, digamos, de curiosidad, y entonces lo hace con ganas, con cariño, y quiere aprender. Entonces, como él quiere aprender, él puede aprender de toda persona, en todo contexto y en todo lugar. ¿Se acuerdan que estudiamos que el Rav Suya dijo que mismo de un ladrón podemos aprender? Y alguien diría, no, mejor no aprendas nada del ladrón, a ver si Shalom te convertís en ladrón. Dice, no funciona así. A veces hay actitudes que puedes aprender, y él las lista, las digo rápidamente porque las estudiamos la semana pasada. Si alguien después quiere verlas, puede ver la grabación que ya está subida, pero dice, el ladrón solo él conoce sus actos, está dispuesto a correr peligro para lograr su cometido, invierte un gran esfuerzo y afán en lo que hace, cada pequeño detalle es de gran importancia para él, no le da todo lo mismo, él programa, piensa, medita, calcula, lo hace de una manera, digamos, detallada, es rápido, confía y está seguro de sí mismo, y si falla la primera vez va a volver a intentar. Y así traen los jajamim, dicen, mira, todas estas condiciones son apetecibles para todas las personas, no para aplicarlas, digamos, para robar, pero sí para aplicarlas para el crecimiento espiritual. Si la persona, digamos, hace propias
estas actitudes del ladrón en su vida espiritual, dice el Rav Suya de Anípolis, dice, vas a estar frente a un gigante probablemente, porque va a hacer las cosas y las va a hacer con tseniut, con recato, no va a andar canchereando como lo que hace, digamos, va a asumir alguna situación, entre comillas, de riesgo para poder avanzar en su camino de Torah y mitzvot. También va a invertir esfuerzo, se va a ocupar de los detalles, lo va a hacer con presteza, con velocidad, confía, va a estar seguro de sí mismo y va a tener esa fuerza de volver a intentar. Entonces, vimos la semana pasada que hay un ego sano, es como una condición sine qua non para poder recibir enseñanzas de cualquier persona. La persona que tiene el ego de él muy desconfigurado, en este caso sería que lo tiene muy inflado, lo más probable es que él va a sentir que solamente puede recibir, digamos, información o conocimiento de personas que estén por lo menos igual o más que él, preparadas, capacitadas, diplomadas o como lo quieran llamar. Y ese no es el caso, justamente el caso es al revés, la persona que tenga un ego absolutamente más sano, y ustedes saben que la Torá se preocupa porque la persona, cuando decimos un ego sano es que en general podríamos pensar que lo ideal sería un ego absolutamente anulado. Y la Torá nos da una pauta, dice, no, hace falta una 60ava parte, algo tenés que dejar de ese ego, no lo anules por completo, porque también tenés que estar, digamos, en alguna medida orgulloso del pueblo al cual perteneces y de la Torá que estudiás y que sabés y de las mitzvot que haces. Entonces, no es que hay que anularlo por completo, pero hay que minimizarlo. Entonces, no quiero repetir todo, ¿se acuerdan la anécdota que contamos con el Rav Twersky cuando estaba dando sus primeros pasos en su residencia, que lo llamó un super psiquiatra reconocido y aclamado, autor de libros, a hacerle una consulta? Él se sentía sorprendido porque era, digamos, un alumno dando recién recibido, empezando la residencia. Cuando él le termina comentando eso a su propio supervisor, el supervisor le termina diciendo, mira, solamente una persona que ya está de vuelta puede tener esta actitud de consultarle a un principiante. ¿Por qué? Porque él no tiene miedo de nada, no tiene, digamos, él siente que no se está jugando nada, él no se está jugando su prestigio ni su nombre, él puede preguntar, digamos, de igual a igual, aunque todos sabemos que no son de igual a igual. Hay otra fuente talmúdica que hoy la vamos a ver un poquito más en profundidad, que es que también pregunta quién es el sabio. Esto está en el tratado del Talmud que se llama Tamid, en la página 28, y él dice, el sabio es el que ve lo que va a nacer. Entonces acá aparentemente hay una diferencia. Nosotros tenemos en esta Mishnah que dice que el sabio es el que aprende de toda persona, y acá dice el sabio es el que ve lo que va a nacer, que significa es el que en alguna medida puede ver la consecuencia de sus actos. Eso sería ser un sabio. La persona que puede, no es porque puede predecir el futuro, sino que justamente puede ver las consecuencias de sus actos. Él sabe que si tiene una reacción con determinado tono de voz, lo más probable es que a su vez la reacción que va a venir del otro lado va a ser esta, y si cambia el tono de voz, sabe que la reacción va a ser distinta. Entonces, acá de vuelta tenemos que ver cómo amigamos a estas dos definiciones de sabiduría. Y en hebreo, lo que van a hacer se dice arroé mayenolad. Él puede ver la expresión que está en el Talmud, se la puede entender en términos de futuro o se la puede entender en términos de pasado. Entonces, el Rav Twersky les decía, él dice, a veces la persona peca de ingenuo pensando que a él no le va a pasar, que hay cosas que a él no le que le pueden pasar a otros, pero a él no le van a pasar. Entonces, la idea de sabiduría acá no es distinta a la que estudiamos al principio. Cuando dice, al principio vimos el que aprende de toda persona, y acá está viendo, no es solamente el que ve lo que van a hacer a futuro, sino que él también ve lo que nació. ¿Qué significa? Acá está
está diciéndonos, el sabio es aquel que puede aprender inclusive de experiencias ajenas. Persona que puede aprender inclusive de experiencias ajenas es una persona sabia. ¿Por qué? Porque él puede crecer por el camino del conocimiento, en lugar de Hasu Shalom tener que experimentar el camino del sufrimiento. La persona siempre tiene las dos opciones. O crece con el conocimiento, que significa consultando con gente que, digamos, que lo pueda asesorar desde una óptica de la Torá, una mirada de la Torá, o puede jugársela solo, pero a veces ese es un camino de prueba y error que puede ser más largo, más doloroso y más costoso. Entonces, la persona tiene siempre la opción para crecer. Crecer va a terminar creciendo. O crece a los golpes, a los tumbos, con dolor y sufrimiento, o crece con el conocimiento. Me acuerdo, mi maestro Rav Haim Tzuber, que alaba Shalom, él daba siempre un ejemplo. Dice, la persona va a un campo y está todo sembrado de hongos. Entonces, él quiere comer hongos, pero en esos hongos hay algunos que son venenosos y otros que no. Entonces él no sabe cuáles son digamos, cuál es cuál. Entonces, ¿qué opciones tiene? Dice, bueno, puede buscar un libro, que el libro tiene las fotos y las descripciones, y con eso él sabe cuáles puede comer y cuáles no. O puede ir a hacer prueba y error y tal vez con algunos pasar un mal momento. Dice, bueno, esto que parece algo tan obvio, lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo lo terminamos haciendo que no es que vamos al libro, sino que al revés. Probamos nosotros, probamos nuestro camino, nos mandamos así solitos. Entonces, el concepto de sabiduría es el que ve lo que nació, el que ve lo que va a nacer, es que aprende de la experiencia propia y ajena, aprende, digamos, de lo que ya pasó y puede inferir lo que va a pasar y trata de cambiar los caminos de acción. ¿Se acuerdan que compartimos la semana pasada la definición de Albert Einstein de locura, donde dice hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes? Eso es una definición de locura. ¿Qué pensaste que iba a pasar? Si ya probaste en un momento o ya viste que otros probaron, ¿por qué pensaste que tu receta iba a dar un resultado distinto, ¿no? Me voy a adelantar un poquitito y cuando la Mishnah pregunta en relación a la fortaleza, ¿quién es fuerte? Habíamos identificado un patrón de comportamiento de aquellas personas que tienen la autoestima muy baja. ¿Qué hacen estas personas? Estas personas lo que hacen es intentar manejar la vida de las personas, de otras personas, y de esa manera, en alguna medida, disminuyen supuestamente ese sufrimiento causado por tener la autoestima muy baja. Digamos, eso termina siendo una ilusión de que son más fuertes, porque en realidad no son más fuertes que nadie. Y el mecanismo no termina de cumplir su misión, entonces se termina convirtiendo en un círculo vicioso donde la persona vuelve a buscar otro grupo a quien poder controlarle la vida, manejar la vida y así el sentirse que está en una situación un poquitito más fuerte. Nosotros tenemos en nuestra Torá casos de grandes líderes que al contrario no querían saber nada con controlarle la vida a otro. La persona que está de vuelta con un nivel de ego, con un nivel de autoestima, digamos, balanceado, en armonía o equilibrado, como lo quieran llamar, lejos está de querer ir a manejarle la vida a otra persona, que el otro haga lo que le parezca. Uno quiere seguir, digamos, con sus propios temas, con sus propios desafíos y seguir construyéndose y seguir su camino. Y nadie quiere ocuparse de la vida de otro. Inclusive, les decía, líderes de nuestro pueblo como Moshe o Shaul mismo, tuvieron que ocuparse en algún momento de regular la vida de las personas porque hacía falta y fue el pedido que le hicieron. Pero ellos no querían ocuparse de eso. ¿Por qué? Porque, digamos, es algo que a priori nadie que esté bien debería desearlo demasiado, ¿no? Entonces esta Mishnah también nos viene a enseñar algunos conceptos, no solo de ética, como todo el libro de Pirkei Avot nos enseña. La traducción, una de las traducciones en castellano es que el libro se llama Ética de nuestros padres, pero sino también nos enseña algunos conceptos que tienen fundamentos en la psicología muy profundos que nos pueden servir, digamos, como para detectar por dónde vienen las reacciones que encontramos. Entonces, vimos quién es el rico.
hay distintas traducciones. El Hatam Sofer dice, él no se siente muy cómodo con el que está contento con su suerte, sino con su parte, con lo que a él le tocó. Ustedes saben que se estudia, el típico caso que se estudia acá es, si, supongamos que un padre, lamentablemente que nadie vea, se va de este mundo dejando un hijo chiquitito. Entonces, ese padre dejó bienes. Se nombra a un administrador o a un grupo de personas que van a administrar esa riqueza para ir dándosela al chico a medida que la necesite para su educación, para su formación, y se la van dosificando, porque justamente esa es la función de este grupo, es dosificar esa riqueza para darla en la medida y en el momento adecuado. Ahora, ¿qué pasa? Si el chico pide y pide de más, digamos, teniendo 9 años, y el chico dice, me quiero comprar una moto y demás, la responsabilidad de estos administradores es no dársela. ¿Por qué? Porque no es bueno para ese chico en ese momento. Y entonces, así como en el ejemplo nos sale claro que el que está a cargo de ese fondo, digamos, el que está administrando ese fondo, necesita decir que no. Dicen, de la misma manera, hay veces Hashem actúa con nosotros. Nosotros somos como ese chico que le pedimos al administrador del fondo que nos dé dinero para comprar una moto cuando tenemos 8 años. Pero Hashem es igual, está actuando igual que el administrador de ese fondo, que es el que entiende que para cada cosa hay un momento y un lugar y va dosificando la entrega. Y así como digamos, como estos anteojos que yo tengo puestos me sirven a mí y lo más probable es que no le sirvan a nadie, a ninguna otra persona, dice, bueno, lo mismo es en relación a los bienes y a la riqueza que le llegan a cada uno. Entonces, no, ese no, el Rab Suya de Anípoli, que hoy lo nombramos al principio, que fue el autor que nos enseñó la Mishnah esta, que dice que también tenemos que aprender o podemos aprender de un pobre. Él era muy, muy pobre justamente, no de un pobre, que podemos aprender de un ladrón. Él, siendo una persona muy pobre, le preguntaron cómo te arreglabas, digamos, cómo lidiabas con este tema de la pobreza. Y él justamente contestó que Hashem se ocupa de mis necesidades. Hashem entiende mejor que yo qué es lo que necesito, Hashem entiende mejor que yo qué es lo que me hace falta, y punto, digamos, va por el mismo camino de lo que estábamos explicando, ¿no? De lo que estábamos estudiando hoy. Entonces, hay una historia, digamos, para resumir, si la persona está en ese modo y entiende que Hashem está supervisando todo el tiempo y que Hashem no se equivoca y que Hashem está dosificando de acuerdo a lo que él necesita, de la misma manera que lo hace un, digamos, grupo que está administrando la fortuna para chicos chiquititos que se quedaron sin padre, dice, de la misma manera, dice, la persona que puede tener esa actitud, bueno, va a estar feliz con su porción, porque sabe que le están dando lo que él sí puede procesar y puede utilizar, ¿no? Es un concepto que nos cuesta mucho porque todos pensamos que podemos manejarnos con muchísimos más lujos y bienes que los que tenemos. Todos pensamos que sí podemos. Entonces, les decía, había una historia de un pobre que encontró una billetera, que era una billetera mágica. ¿Cómo era esta billetera? Esta billetera tiene $1, pero ¿cuál era la magia de esta billetera? La magia era que cada vez que sacaba $1 aparecía otro. Y cuenta la historia, es una historia conocida, que luego de 3 días de haber encontrado la billetera, lo encontraron al pobre muerto, tapado por completo por billetes de $1. ¿Cuál es el mensaje de esta historia? Es un mensaje que es muy simple, pero también es muy profundo. Dice, a menos que la persona esté contenta realmente con lo que tiene, nunca va a existir el concepto de lo suficiente. Entonces, lo más probable es que va a dedicarse su vida a perseguir un objetivo que es ilusorio, ¿no? Así como en
en este cuentito, la billetera que iba reponiendo el billete que faltaba. Entonces, tenemos que entender que el concepto de la riqueza, de acuerdo a la Torá, no tiene que ver con los bienes, tiene que ver con una actitud que uno tiene con lo que le tocó, con la porción que Hashem decidió para él. Entonces, no sueñen en que el que tiene 9 ceros es más feliz que el que tiene 6 ceros en su cuenta, porque no funciona así. Puede ser que el que tenga muchos más ceros sea una persona mucho más infeliz que el que tenga la mitad o la décima parte que él, pero que tiene la aproximación correcta. Yo quiero compartir con ustedes ahora quiero hacer un paralelismo y quiero traer otra fuente, que también es otra fuente talmúdica, que nos va a ayudar a entender un poquitito la Mishnah que estamos estudiando. Todo esto que estoy compartiendo con ustedes está basado en un comentario de un autor que se llama el Al-Shich, le dicen el Al-Shich HaKadosh. Fue un gran sabio que vivió en la época del Arizal, en Tzfat, hace 500 años aproximadamente, y era un gran orador, era un gran orador en público. De hecho, él compartió la generación con el Arizal y con el Rabbi Yosef Karo, el que compiló el Shulchan Aruch. Pero dice mismo que estaban los tres presentes cuando había que hablar en público, el que daba las drashot era el Al-Shich. Entonces yo me basé ahora para esta parte del comentario que estoy compartiendo con ustedes, justamente en el libro de él. Y él trae una Mishnah, no es una Mishnah, perdón, él trae una Gemara en el Tratado Nedarim, en la página 38, donde la Gemara menciona cuáles son las condiciones para recibir profecía, para llegar al nivel, lo que llaman en hebreo, de Ruach HaKodesh, para poder, digamos, entender los caminos de Hashem, y no solamente entenderlos, sino en alguna medida también adelantarse y poder predecirlos. Entonces, la Gemara trae ahí 4 condiciones. Les adelanto que estas condiciones y toda esa subía, toda esa parte de la Gemara está basada en lo que aprendemos de Moshe. Entonces se apoya en que Moshe reunía ciertas características, dice, bueno, entonces esas son las características que necesita la persona tener como para aspirar a llegar al nivel de profecía como lo tuvo Moshe. ¿Cuáles son las características? Inteligencia, fortaleza física estamos hablando, riqueza y humildad. Estas son las 4 características que el Talmud entiende en el Tratado Nedarim que son necesarias como para que la persona pueda recibir la profecía. Tenemos que entender que el Talmud también trae en el Tratado de Nidá que Hashem no predetermina si la persona va a ser un tzadik o un malvado. No, si va a ser una persona justa o una persona malvada, sino que eso está librado al libre albedrío de la persona. O sea, la persona tiene las opciones disponibles. La persona puede ser persona buena o puede ser mala. No es que eso ya viene configurado de fábrica. Y el Talmud dice, mira, cada persona tiene el potencial de ser tan elevado, tan grande como el mismísimo Moshe. Alguien podría pensar, bueno, yo no llego al nivel de él porque Moshe hubo uno, es verdad. Pero no pienses que eso te está vedado. Potencialmente todos podríamos llegar a ese nivel. Por otro lado, acabamos de ver las condiciones, digamos, que supuestamente son necesarias como para recibir la profecía. Y hay cosas que sí están predeterminadas, que la persona las puede trabajar, pero ahí trae el Talmud en el Tratado de Nidá que trae que si la persona va a ser rica o va a ser pobre, o va a ser una persona fuerte o va a ser una persona débil. Entonces, la pregunta que trae el Al-Shich dice, entonces, si ya fue decretado que la persona va a ser una persona débil o va a ser una persona pobre, porque a veces viene a este mundo a pasar justamente el desafío de hacer su Avodat Hashem, de servir a Hashem, de hacer todo su trabajo de Mirot, en este caso en la pobreza.
Y dice, bueno, pero si él ya viene, ¿cómo me decís por el otro lado que él puede aspirar al nivel de profecía si la riqueza es una de las condiciones? Entonces, por eso estas dos fuentes hay que combinarlas para entenderlas. Entonces tenemos que entender que cuando habla de fortaleza, no habla de fortaleza física, está hablando de la fortaleza que acabamos de estudiar hoy, de la persona que puede, digamos, corregir sus midot, corregir doblegar su instinto. Digamos, esa es una condición para la fortaleza. No está hablando de músculos, no está hablando acá de a ver cuántos kilos podés levantar o cuántos kilómetros podés, digamos, trotar. Está hablando de una fortaleza espiritual. Entonces dice, muy bien, te puede poner como requisito, porque la fortaleza física, si vas a ser una persona, digamos, que se ahoga en 100 metros o que puede correr 50 kilómetros, eso en alguna medida sí viene predeterminado de fábrica, ¿no? Pero esta fortaleza que estamos estudiando ahora no viene determinada de fábrica, eso es algo que se consigue con el trabajo personal de la persona. Entonces, en tanto y en cuanto es algo que la persona lo puede conseguir, es una de las condiciones como para recibir la profecía. Y la riqueza, que alguien, ahora vamos a analizar de acuerdo a otro comentarista, puede decir, bueno, ¿para qué necesito yo riqueza para poder recibir profecía? ¿Cómo juega la riqueza? ¿Por qué necesito tener muchos millones o muchos ceros o muchas propiedades o como quieran medir la riqueza? Sino la riqueza que está hablando acá es la misma riqueza que estamos estudiando nosotros en nuestra Mishnah de Pirkei Avot. No está hablando de riqueza material, aunque Moshe era una persona que era rico materialmente. Está hablando de la actitud que tiene frente a lo que tiene y a lo que le pasa y a los desafíos que le presenta la vida. Está hablando de una actitud, por eso lo considera una persona millonaria. ¿Por qué? Porque está contento. Entonces está contento con lo que le tocó, está contento con su porción. Inclusive hay una sutileza que algunos estudian. Ustedes saben que en hebreo dice Asameach Bejelko, que significa estar contento con su parte. Esa es una manera de estudiarlo. Hay otra manera de estudiarlo que necesito hacer un gesto con la mano para que se entienda, pero es Asameach Bejelko, que es el rico, es el que se puede poner contento, no con su parte, la parte de él, sino con la parte del compañero. Esa es una persona que podemos considerar rica, de acuerdo a algunos comentaristas del Talmud. ¿Qué significa? Alguien que ve que otro está, digamos, perdón, creciendo materialmente y también se puede poner contento. Alguien puede decir, bueno, yo me pongo contento. No es la misma alegría. Estamos hablando del que se pone realmente, perdón, contento con la porción que le tocó al otro y no la que me tocó a mí. A pesar de que la del otro es más grande, es más linda, es más atractiva. Dice, si me puedo poner contento con lo que le tocó al otro, con la porción del otro, no la mía, eso también es un símbolo, digamos, de poder ser rico, porque puedes disfrutar hasta lo que tienen los demás. Te pones contento. El ejemplo de eso se estudia siempre, es Jonatán y David. David quería ser rey y Jonatán quería ser rey. Y Jonatán dijo, si es algo bueno, yo lo quería para mí, pero si realmente es bueno, también lo quiero para mi amigo. Jonatán y David eran muy amigos, entonces yo también puedo estar contento que, bueno, no lo tengo yo, pero lo tiene el otro. Llegó a ese nivel de poder ponerse contento con lo que tiene el compañero, aunque era algo a lo cual él también aspiraba. Esto es una mala que hay que trabajarla, si no es muy difícil llegar a ese nivel. Entonces, estas cualidades que estamos viendo acá en relación a la profecía y demás, vemos que no están tan predeterminadas, son cualidades que la persona las tiene que terminar trabajando, son cualidades que la persona le puede llevar una vida entera, digamos, trabajar cada una de estas. Pero es posible, entonces podemos aspirar al nivel de Moshe. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Benzomá, volvemos a nuestra Mishnah, nos está tratando de decir, mira, tenemos que corregir la mirada frente a estos objetivos. Tenemos que entender y asumir y asimilar y hacer propia y tenerla bien clara frente a nuestros ojos cuál es la definición de riqueza, cuál es la definición de fortaleza, cuál es la definición de inteligencia,
cuál es la definición, en este caso, de humildad también. Vamos a avanzar un poquitito y déjenme ver de vuelta el contrapunto, donde dice, vuelve a preguntar, ¿quién es el sabio? Traemos la Guemará que vimos hace un ratito. Y nosotros tenemos que definitivamente concluir que estamos frente a dos tipos de inteligencia. Una es la que te ayuda a saber cómo actuar, ¿no? ¿Cuál es el mejor camino? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Cuál es la decisión correcta? Pero hay otra inteligencia, digamos, hay otra forma de inteligencia, llamémosla, que es la que te hace meritorio a que te llamen sabio, que es lo que hablamos al principio, que es el anhelar el conocimiento, el desearlo, el que te importe, el que te interese. Porque en definitiva nadie se va a forzar en nada a menos que lo considere valioso, ¿no? Y la realidad de las cosas es que nada valioso se adquiere en 15 minutos. Cualquier disciplina, cualquier conocimiento que realmente es valioso, requiere de tiempo y esfuerzo. No hay de la noche a la mañana algo que sea muy valioso, en ninguna disciplina. Nadie aprende a tocar el piano en 15 minutos, nadie aprende un idioma en 15 minutos y nadie se hace erudito de Torah en 15 minutos. Entonces, como eso requiere tiempo y esfuerzo, lo más probable es que únicamente lo vamos a hacer si lo consideramos valioso. Entonces, y acá viene una pista que es muy distinta con otras disciplinas. Ustedes saben que se explica de esta manera, suena un poco raro, pero la Torá tiene como una entidad propia. ¿Qué significa? Una vez que la persona demuestra su interés y se esfuerza en adquirir la Torá, es como que la Torá misma se le apega. No lo traten de comparar con ninguna otra disciplina, porque no te va a pasar con la matemática, ni te va a pasar con la historia del arte, ni te va a pasar con un idioma, pero con la Torá sí. Dice, la Torá una vez que te detectó como lo que se dice en hebreo, un keli, como un receptáculo, como un recipiente para ella, la Torá también se te apega. Hay un ida y vuelta que no lo vamos a encontrar en ninguna otra disciplina. Entonces, muchas veces el ejercicio que inventan, o que, perdón, que inventan, que invitan, perdón, el ejercicio que invitan nuestros sabios a hacer es, ¿cómo nos damos cuenta si una persona realmente aprecia y quiere la Torá? Hay varias pistas. Primero, si está dispuesto a aprenderla de cualquiera, en el mejor sentido de la palabra cualquiera. Si solo está dispuesto a recibir Torah, si el que le da la clase está el rabino o el otro, o el que... O también tiene una actitud de que de todos se puede aprender, de todos puede terminar de incorporar conocimiento, independientemente que sea más joven, que tenga menos rango, que tenga menos conocimiento que él mismo. Bueno, esa actitud también te está dando una pista. Entonces, la Torah, ahora entendemos por qué la Mishnah definió al que aprende de toda persona como sabio y no como estudiante, porque vos podrías decir, bueno, ese es el estudiante, ese es el estudiante avanzado. No, ya lo define como sabio directamente en nuestra Mishnah. ¿Por qué? Porque esa es la condición. Si está en ese modo, mira, ya llamalo sabio, porque más tarde o más temprano la persona va a llegar, va a encontrar qué puede aprender de cada uno. De este va a aprender el contenido, del otro va a aprender la forma, del otro va a aprender, digamos, el estilo, en fin, tiene mucho que aprender y lo va a hacer de todos. Ustedes saben que a la Torá se la compara siempre con el agua, por muchos motivos, ¿no? Uno es porque dicen que el agua busca siempre los lugares bajos, entonces es un símbolo de humildad. Dice, la Torá se posa solamente en las personas que son humildes, las personas que son muy egocéntricas, pueden tener conocimiento, pueden tener información, pero no tienen Torá todavía. Es una condición sine qua non para que la Torá se quede. La Torá busca lo bajo, así como el agua busca lo bajo, va siempre hacia el nivel más bajo, la Torá también, y ahí es donde se termina quedando. Esa es una explicación. Y hay otra explicación por la cual la Torá es comparada con el agua. Dice, así como un río, independientemente de su caudal y de su profundidad, acepta agua de afluentes que pueden ser a veces un hilito de agua, un pequeño manantial mucho más chico que, digamos, que no tiene
ni el aspecto, ni como les dije, ni la profundidad, ni el caudal que él tiene. Dice, bueno, la Torá funciona así. La Torá es comparada con el agua y la persona tiene que tener esa actitud. Así como un río acepta que le lleguen afluentes, que aunque sean un hilito de agua, que caigan, digamos, no sé, unos pocos centímetros cúbicos por minuto, dice, la Torá es de la misma manera. Uno tiene que tener esa actitud de aceptar, recibir Torá, sea de alguien que tenga un caudal enorme y una profundidad muy grande, o de alguien que tenga el equivalente a un hilito, como dijimos recién. Entonces, volvemos a la otra parte de la Mishnah que pregunta, ¿quién es fuerte o el valiente? Ya vimos todo esto de quién es el que controla su instinto, el que, digamos, eso es mucho más que aquel que controla la vida de muchos millones de personas, porque si ese controla la vida de muchos millones de personas, pero no puede, por ejemplo, contener su enojo, bueno, tenemos que saber que el que puede contener su enojo desde el punto de vista de la Torá es mucho más fuerte, mucho más valiente que el que maneja la vida de millones de personas, pero no puede contenerse. Pero acá yo quiero compartir con ustedes que tenemos que, fíjense los ejemplos que trae en la segunda parte, donde dan los versículos, donde también está dando niveles de fortaleza, ¿no? Por un lado está, digamos, la fortaleza física, ¿no? Lo que entendemos literalmente. Por el otro lado dice, puede estar el que conquista una ciudad, ¿no? Dice acá, es mejor el que no se apresura en enojarse más que el valiente. O sea, acá tenés uno que es fuerte, fortaleza física, y tenés uno que controla su enojo, o no se apura en enojarse, si se quiere. Dice, bueno, el que no se enoja es más que el valiente. Pero después dice, y quien domina su espíritu es más que el que conquista una ciudad. Alguien podrá pensar, bueno, este conquistó una ciudad, es un gran conquistador. Dice, no, dice, al final, el que se domina, acá la Torá nos está enseñando realmente qué es lo que considera un logro. La Torá no considera ningún logro conquistar ninguna ciudad. Conquista tus instintos y eso es un logro y es un logro elevado. Entonces, una vez más, ¿no? Nos va presentando escalas, nos va presentando niveles. Hay niveles, hay una fortaleza física, hay una fortaleza, digamos, física todavía más grande, conquistás ciudades, pero hay una mucho más grande, que es que conquistás a vos mismo y te cerrás la boca cuando tenías ganas de hablar porque te das cuenta que no es el momento o te das cuenta que no va a ser el efecto deseado, te das cuenta que vas a terminar lastimando, te das cuenta que te vas a terminar arrepintiendo. Dice, ese es el fuerte, esa es la persona realmente agibor, ese es el fuerte. Y es importante que el que no se apresura en enojarse está como en un nivel intermedio, pero no llegó al nivel máximo. ¿Por qué? Porque acá se controló en esto que tiene que ver con el enojo. Dice, ahora cuando la persona pueda refinarse y controlar otras emociones que también van en la misma dirección de, entre comillas, llegar a tal vez quizás terminar provocando desastres, dice, bueno, ahí podemos decir que la persona terminó de dominar a esa especie de enemigo interno. Fíjense que acá la pregunta es Eiseu Gibor en hebreo, que la traducción es quién es fuerte, pero la pregunta, si es quién, debería haber dicho mi Ugibor, quién es fuerte, pero cuando dice ese Ugibor, está denotando que estamos frente a dos, que hay que elegir quién es el fuerte acá, como que tenés ahí dos. Lo que te está diciendo acá que es, mira, aquel que controla el enemigo interno es mucho más fuerte que el que controla el enemigo externo. El enemigo externo está ejemplificado acá en el que conquista una ciudad. Dice, sí, muy bien, pero está afuera. Ese es mucho más fácil de conquistar. El que vale la pena es el que pudo controlar al enemigo interno que está en cada uno de nuestros órganos, creció con nosotros, nos conoce y es muy listo y se va refinando. Bueno, el que puede controlar a ese
llamémoslo de una manera simpática, bichito, dice, ese es el que podemos llamar valiente. Y para terminar, denme 2 segundos más, resumimos un poquitito la idea que habíamos empezado a hablar de quién es honrado. Y acá es muy importante destacar que la persona que está bien de vuelta y está centrada en su autoestima y tiene un nivel de ego razonable o sano, no necesita que los demás lo estén honrando todo el tiempo, no necesita el aplauso, el reconocimiento, la plaqueta, no debería, digamos, eso no debería ser un problema. Y la ausencia de eso tampoco debería ser una amenaza para él. O sea, la persona va un poco más relajada por la vida. Y también podemos ver que la persona que habla la Yona Ra y que habla mal de otras personas y demás, muchas veces buscando bajar a los demás, es porque necesita bajar al otro para él estar un poquitito más elevado. Son principios básicos, pero tenemos que tener la sensibilidad para detectarnos. Pero yo quería compartir con ustedes una pregunta también clásica. Es ¿por qué habla de honor y no habla de riqueza? ¿No? Cuando estamos comparando la Mishnah nuestra con el caso que les traje de la otra Gemara. Entonces dicen que lo hace a propósito Ben Soma, porque él no quiere, así entiende el Al-Shif, él no quiere que, digamos, se propague este error, este error conceptual. ¿Por qué? Porque hay una Gemara en el Tratado Kiddushin que dice que si una mujer se casa con un hombre con la condición de que éste sea rico, dice, mismo que el hombre no es rico, el matrimonio está consumado. ¿Por qué? Dice, porque en tanto y en cuanto el hombre no es millonario, pero el hombre es honrado, o sea, los demás le dan un cierto nivel de honor, de kabod, como se dice en hebreo. Entonces, dice, ahí el Talmud lo entiende como algo similar. No tiene riqueza, pero tiene un lugar, tiene una posición. Y ustedes vieron, en muchos ámbitos hay gente que no es adinerada o millonaria en billetes o en ceros o en propiedades, pero sí es una persona honrada por distintos motivos que no importan. Entonces, acá lo que dicen es que si la riqueza se puede definir en términos de honor, alguien podría cometer el error de pensar que el honor se puede también definir en términos de riqueza. Y para evitar ese horror, ese horror que es un error, es que Ben Somá define quién es el honrado. ¿Okay? Él está haciendo un paralelismo con con la otra fuente talmúdica, y él cambió una palabra. En un lugar habla de riqueza y en otro lugar habla de honradez o quién es honrado. Dice, mira, es importante que quede claro que no es lo mismo, no es lo mismo, no tiene nada que ver. Dice, ¿de esto de dónde se aprende? Dice, ¿de dónde se aprende de quién es honrado? El que honra a los demás. Dice, el mismísimo Hashem, que le importa más el honor de las personas que el honor propio. Hay distintos ejemplos. Hay un ejemplo, que hubo una persona muy malvada que ejerció idolatría en el mismo Beit HaMikdash, y dice que Hashem no lo frenó, lo dejó que haga idolatría en el mismo Beit HaMikdash, pero en un momento él quiso levantarle la mano a un profeta y Hashem le secó, le hizo que se le seque todo el brazo. Entonces, ¿qué significa? Dice, está profanando el Beit HaMikdash, que es la casa de Hashem y demás, y no tuvo ninguna reacción. Ahora está, digamos, por levantarle la mano a un profeta y sí viene la reacción. Dice, sí, ¿por qué? Porque está demostrando que le importa más el honor de los demás que el honor propio. Y se dice, es algo que vuelve, ¿no? Cuando la persona actúan así, dice, honrando a los demás, dice, bueno, ese es el que merece ser honrado. Esa es la persona. ¿Por qué? Porque tiene una actitud, digamos, elevada desde el punto de vista del tratamiento entre las personas. Bueno, hasta acá es más o menos lo que yo quería presentarles. Si quieren, abro el micrófono por si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta o algo. Y